este es muy bonito. Mira, Gamarán me dice, estoy de acuerdo con su opinión sobre la Matrix, pues gracias. Pero me gustaría saber su opinión sobre el ajuste fino del universo y que esta es prueba de la existencia de un creador. A ver, esto se lo oí yo a Neil deGrasse Tyson, no vayan a pensar que es mi brillante idea. ¿Cuál ajuste fino del universo? ¿Cuál ajuste fino del universo? A ver, el único planeta donde sabemos que hay personas como nosotros es este. El universo es bastante más grande. Nosotros existimos hace un par de millones de años. El universo tiene 13.800 millones de años. O sea, si hubiera estado hecho para nosotros, pues aparecemos como a los 15 minutos, ¿no? No 13.798 millones de años después. ¿Dónde está ese ajuste fino? Si sales de la Tierra, mueres. Como no lleves una cantidad de prótesis enorme, o sea, una nave espacial o un traje espacial, estás muerto. Pero aquí, en el planeta Tierra, ¿cómo sobrevives en la mayor parte del planeta sin ortopedia? Las 3/4 partes del planeta son agua, no puedes vivir en el agua, te ahogas. Eventualmente, por buen nadador que seas, si tratas de vivir en el agua sin ortopedia, o sea, sin traje de buzo, sin instalaciones submarinas, bases submarinas, etcétera, etcétera, sin submarinos, acabas ahogándote y te mueres. Eso son 3/4 partes del planeta. Ahora, hay una buena parte del planeta que tiene unas condiciones de frío tales que morimos en poco rato. No solo los polos, también las grandes alturas, los grandes glaciares, los hielos eternos en muchísimos lugares del planeta. Luego tienes los lagos, pero tienes también todas las zonas desérticas y las zonas de demasiado calor, en todas las cuales para sobrevivir necesitas ortopedia, o sea, necesitas cultura. Necesitas una forma de aplicar tu inteligencia para impedir que el universo te mate, porque el universo, según dice deGrasse Tyson, creo que tiene razón, te quiere matar, todo está diseñado para matarte, excepto una pequeña franja de algunos continentes en los cuales puedes vivir sin demasiada ortopedia, salvo que te comen los animales, porque tú no eres bueno defendiéndote solito. Sin armas, eres la comida más lenta de la sabana. Pero bueno, el ser humano puede vivir en esa pequeña franja tropical, no en toda la franja tropical, en la parte donde hay tierra, en la parte que está a una altura razonable, en la parte donde hay comida más o menos accesible y en la parte donde más o menos se puede zafar de los depredadores. Ahora, en esa pequeña franja tropical, ¿es el universo afinado para demostrar la existencia de un creador? En un universo tan vasto como el que tenemos, con 13.800 millones de años de antigüedad, lo razonable es pensar que somos una coincidencia, que somos un elemento del azar. Somos producto del azar. Es lo razonable, es lo que parece indicar todo cuanto nos rodea. En un universo de este enorme tamaño, con estos miles de millones de años, pues de pronto se juntaron unas moléculas, ¡ay, mira qué divertido! Y entonces apareció la vida en nuestro planeta. A lo mejor hay vida en otros lados, pero seguirá estando limitada por lo que sabemos, que incluso llamamos, cuando buscamos exoplanetas, se conoce como la zona de ricitos de oro, Goldilocks, de Goldilocks Zone. O sea, los planetas para que puedan sustentar vida como la nuestra, no conocemos otra, además nos caemos bien pese a todo, los planetas para que puedan sustentar vida tienen que tener determinadas características, no ser ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, no estar ni demasiado cerca de su estrella ni demasiado lejos, porque tienen que tener agua. Y el agua solo existe en condiciones, naturalmente solo existe en condiciones muy, muy concretas. Una de las características del agua precisamente es que es muy curioso cómo podemos verla en sus tres fases en nuestro planeta, cuando la mayoría de las cosas no las podemos ver en 3 fases, porque requieren temperaturas muy extremas para liquificarse o hacerse sólidos. O sea que el agua es líquida en una estrecha margen de temperaturas. Entonces el planeta que pudiera tener vida tiene que estar en la zona de ricitos de oro, ni demasiado frío, ni demasiado caliente, ni demasiado grande, ni demasiado pequeño.
Por eso se llama Recitos de Oro. Y de todos los exoplanetas que hemos encontrado, los que están en la zona de Recitos de Oro son una minúscula fracción. ¿Cómo puedes concluir a partir de ahí que el universo está afinado para nuestra existencia? Es el argumento antrópico fuerte y es bobo como él solo. O sea, viendo la realidad del universo, ¿qué es más probable? Que sea producto aleatorio de las combinaciones químicas, la existencia de la vida en la Tierra y su posterior evolución hasta nosotros, o pensar que hay un Dios que hace todo eso para esto. La navaja de Occam te dice que no es necesario creer, que es preferible no crear entidades innecesarias para una explicación, y en este caso el creador, como en todos los casos que se aducen de los creadores, es una entidad absolutamente innecesaria. El universo te quiere matar. Si el universo estuviera afinado para nosotros, estaríamos ya viviendo en Marte.